Veni Creator Spiritus, et suarum visita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y sean creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo que es recto y bueno según el mismo Espíritu, y de gozar para siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, toca ver ahora una conferencia, una plática sobre la reforma de vida, dado que de estos ejercicios tenemos que salir con ánimo de convertirnos, y tenemos entonces que examinarnos para ver las cosas que tenemos que cambiar. Ustedes han ya tenido una plática, una conferencia sobre las reglas de elección, el buen modo para poder elegir siempre en las cosas que son materia de elección, las cosas buenas, las cosas que caen bajo nuestro libre albedrío y que podemos nosotros disponer y decidir, y las reglas que trae San Ignacio. Yo, antes de entrar en esta plática de hoy, que es sobre la reforma de vida, para lo cual también se deben hacer elecciones para enmendar la propia vida, cosas que dejar, cosas que hacer, quiero recordar lo que dice San Ignacio en el preámbulo para hacer elección, en el número 169 de los ejercicios, que es tener el ojo recto de la conciencia buscando en todo la gloria de Dios. Dice San Ignacio: en toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe mirar rectamente, atendiendo solamente el fin para el que he sido creado. Es decir, está siempre acá el faro, la luz del principio y fundamento. Es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Por tanto, cualquier cosa que yo eligiere, cualquier cosa que cae bajo mi elección, debe ser para que me ayude para el fin para el que he sido creado, no subordinando ni acomodando el fin al medio, sino el medio al fin. Bueno, después San Ignacio aplica eso a la elección inmutable de casarse o de tomar un estado de perfección, la vida religiosa o el sacerdocio, pero no es nuestro caso, porque nosotros somos todos sacerdotes, estamos ya constituidos en una elección inmutable, de la cual habla habla San Ignacio también en el número 171 y 172. El que ya está en un estado no tiene por qué plantearse cambiar de ese estado. Al contrario, tiene que siempre afianzarse más para ser fiel a su vocación. No es lícito plantearse el cambio de estado cuando uno ya está en elección inmutable. Pero es importante esos principios que pone San Ignacio cuando habla de las reglas para hacer elección. Dice un poquito más adelante: ninguna cosa me debe mover a tomar tales medios o privarme de ellos, sino el solo servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y la salvación eterna de mi alma. Bueno, con eso entonces vamos a dar algunas indicaciones prácticas sobre nuestra reforma de vida como sacerdotes, sin entrar en muchos detalles, porque finalmente, digamos, no somos niños, pero cosas que pueden ayudar, cosas que uno se debería plantear y debería examinar a ver cómo están en nuestra vida, para ver si tenemos que enmendarnos, si tenemos que cambiarlas, si tenemos que hacer otras cosas que no hacemos, etc. Y voy a leer una nota que trae San Ignacio en el número 189, que es justamente para los que ya están constituidos en un estado inmutable, como es nuestro caso, que somos sacerdotes para siempre, para toda la eternidad. Entonces, justamente dice él: en las otras cosas que no son de materia inmutable y que son buenas, es importante plantearse siempre qué cosas me ayudan más para alcanzar el fin para el que he sido creado y salvar mi alma. Y da un principio muy importante que voy a tratar de explicar y repetir al final.
dice San Ignacio, es de advertir que acerca de los que están constituidos en prelatura, es decir, sacerdocio, estado religioso, o en matrimonio, quiera abunde mucho de bienes temporales o no, donde no tiene lugar o muy pronta voluntad para hacer elección de las cosas que caen bajo elección mutable, cuando uno se nota que hay cosas en las que está un poco flojo y debe ver cómo acomodarlas, aprovecha mucho, en lugar de hacer elección, porque ya está hecha la elección de la vida, dar forma y modo de enmendar y reformar la propia vida y estado de cada uno de ellos. Es a saber, poniendo su creación, vida y estado, para gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de la propia alma. Para venir y llegar a este fin debe mucho considerar y rumiar por los ejercicios y modos de elegir, según se está declarado, aquellas reglas de elección, los pro y contra, etc. Esas cosas de las cuales ya les han hablado. Y San Ignacio pone ejemplos, cuánta casa y familia debe tener, etcétera, etcétera. Pero más allá de los ejemplos concretos, termina dando un principio que es muy importante. No queriendo ni buscando otra cosa alguna, sino en todo y por todo mayor alabanza y gloria de Dios nuestro Señor. Y aquí viene este principio de vida espiritual, porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor, querer e interés. Tanto más se aprovechará cuanto más se niegue a sí mismo, cuanto más saliese de su propio amor, querer e interés, cuando no coincide con el de Dios, con la voluntad de Dios. Bueno, dicho esto, San Ignacio entonces, vamos a tratar de explicar y dar algunas normas prácticas. Hay entonces que buscar de entregar nuestro propio ser, tipo de vida y estado a la mayor gloria y alabanza de Dios nuestro Señor. Es el objetivo de todos los ejercicios. Los ejercicios son para vencerse a sí mismo y ordenar la vida según la voluntad de Dios. Entonces aquí estamos en el momento concreto de ver lo que tenemos que enmendar y reformar y las decisiones que tenemos que tomar, teniendo en cuenta el ejemplo también de nuestro Señor Jesucristo en su vida, contemplado en la segunda semana, y el ejemplo en su pasión, porque Él nos invita a nosotros a ser víctimas con Él, víctimas. Por eso este principio tan importante, no queriendo ni buscando otra cosa, sino en todo y por mayor alabanza y gloria de Dios nuestro Señor, porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas las cosas espirituales cuanto salga de su propio amor, querer e interés. Y esto se aplica tanto a las cosas que nosotros tenemos que dejar, como a las cosas que nosotros tenemos que hacer y que emplear. Porque aquí se tiene que aplicar aquella regla de oro del tanto cuanto en el uso de las criaturas, que se veía en el principio y fundamento, el fin de las cosas, el fin de las criaturas. Las cosas son creadas para el hombre, para que nos ayuden en la prosecución del fin para el que hemos sido creados, y por tanto el hombre tanto se ha de apartar de ellas cuanto lo apartan del fin para el que es creado, y tanto se debe servir de ellas cuanto le sirven para el fin para el que es creado. Bueno, generalmente en esta ley del tanto cuanto somos muy proclives a mirar la parte negativa. El hombre tanto tiene que alejarse de las cosas que lo apartan del fin para el que es creado. Nuestro Señor lo enseñó en el Evangelio. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala. Es mejor entrar manco en el reino de los cielos que no con las dos manos ser arrojado a la ajena. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, cábalo, quítatelo, arráncatelo. Es mejor entrar tuerto en el reino de los cielos que no con los dos ojos en la gehenna, en el infierno. Entonces somos muy proclives, y está muy bien, a ver la parte negativa. Bueno, tengo que corregir esto, tengo que dejar esto, tengo que corregirme en esto y en esto. Pero muchas veces no vemos la parte positiva, que también tenemos que usar de las cosas para el fin para el cual han sido creadas, que es para que nos lleven a Dios. Y hay cosas que por sí mismas enderezan ese fin, propias de nuestra vida sacerdotal. Así es la vida de oración, así es la celebración de la misa, la vida sacramental. Esas son cosas que tenemos que examinar cómo las hacemos, porque por sí mismas se ordenan al fin para el que hemos sido creados. Entonces tenemos que ver de mejorar en esas cosas, no solo de apartarnos de lo que es malo, sino de cómo usar bien lo que es bueno o usarlo mejor. Lo que nos lleva es nuestro sacerdocio también. Bien empleado es causa de la salvación de nuestras almas como sacerdotes. Pero
Ahí está entonces la enmienda y la reforma de la propia vida. Bueno, dicho esto, vamos a algunas sugerencias para la reforma de vida de de una manera un poco más práctica y bastante sencilla. ¿Sobre qué cosas tenemos que examinarnos y tomar decisiones? Bueno, nosotros sacerdotes tenemos que tener un cierto programa de vida. Si se trata de sacerdotes religiosos, hay una regla que cumplir, hay unas constituciones que observar, hay un horario en la casa religiosa. Entonces eso ya nos indica lo que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir eso y buscar de cumplirlo bien, de todo corazón y cada vez con mayor perfección. Y porque justamente las constituciones aprobadas por la Iglesia, con la aprobación de las constituciones, la Iglesia ha dicho que esas constituciones son aptas para santificar al que tiene esa vocación, que son aptas para conducirlo a la perfección de la caridad según ese mismo estilo de vida propio de tal o cual congregación o familia religiosa. En el clero diocesano, en cambio, uno se tiene que hacer igual un plan de vida. No se puede vivir al día viendo levantándose y viendo, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Sino que hay que tener fines y hay que tener un plan de vida cotidiano que tiene que incluir las cosas que sí o sí tenemos que hacer, especialmente las cosas de oración, de apostolado, de estudio, de formación propia, etc. Tenemos que tener un programa un plan de vida para poder hacer estas cosas bien, sabiendo que, por ejemplo, en la vida parroquial muchas veces hay muchos imprevistos, muchas veces hay personas que vienen, llamadas, urgencias, pero justamente por eso tenemos que estar organizados para que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los días, podamos vivir bien lo que tenemos que vivir. No puede ser una excepción, hoy logré rezar bien. Eso no puede ser, hoy logré rezar bien el rosario. Eso no puede ser una excepción. La excepción tiene que ser lo contrario. Y para eso nosotros tenemos que poner ciertos medios. Y esto no es una cosa que se nos plantea a nosotros, se les ha presentado a todos los santos que han tenido cura de almas. San Carlos Borromeo decía a sus sacerdotes en uno de los concilios, no era concilio, sínodo, creo que de Milán, que trataba de mejorar la vida del clero y exhortar la vida del clero, decía, bueno, si se prevé que el día va a ser muy, muy complicado, entonces hay que rezar a la mañana, hay que empezar por eso, de tal manera que lo más importante ya lo tengamos hecho. Después, como se dice, que vengan degollando. Entonces, bueno, es cuestión de organizarse para que lo normal sea que cumplamos nuestro oficio sacerdotal, que implica rezar. Es algo a lo que nos hemos comprometido también el día de la ordenación, a interceder por el pueblo de Dios y rezar bien. Bueno, entonces no es necesario que en cada ejercicio espiritual uno haga un nuevo programa de vida, sino en enmendar lo que hay que enmendar. Otra cosa práctica es que no es necesario hacer muchos propósitos, pero sí que sean realistas. Pocas cosas y que se puedan cumplir. No tenemos que llenarnos de propósitos utópicos ahora con el fervor de los ejercicios, de manera que después de unos pocos días que ya no hayamos podido cumplir una innumerable o una cuantiosa cantidad de propósitos, nos desanimemos y ahí quede todo anotado hasta la próxima vez que hagamos ejercicio y ver de desempolvar eso. Debemos considerar las cosas fundamentales y en esas cosas actuar con gran resolución, con gran determinación. Tenemos que poner fuerza de voluntad, elecciones libres para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y esto desde el día que salgamos de los ejercicios, sin demora. No decir, bueno, el mes que viene empiezo, el lunes empiezo, o el mes que viene, o el primero del año que viene, sino ahora mismo. Es el tiempo favorable, como dice San Pablo. Es el día de la salvación. Bueno, en esta reforma de la vida es muy importante, desempeña un papel importante el examen particular. Por ejemplo, el examen de nuestros defectos, especialmente de aquel defecto que notamos más en nosotros, llamado defecto dominante, o el examen sobre una virtud que pensamos que nos falta, que somos flojos, que somos débiles,
y que queremos conquistar, especialmente esas virtudes que engrandecen el alma, como la caridad fraterna, bueno, por supuesto las virtudes teologales que causan en esta vida la unión con Dios, la práctica de las virtudes teologales, porque alcanzan a Dios en cuanto Dios, y en el ejercicio de ellas consiste la unión con Dios por cuanto es posible en esta vida en la que somos peregrinos, en la que somos viadores. Pero es importante que nos propongamos corregirnos y examinarnos de los defectos que tenemos, de las flojeras que tenemos o de las virtudes que queremos conquistar para dar golpes bien dados. Como dice San Pablo, yo corro no como a la aventura y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío, sino golpes bien dados. Voy a esta semana, este mes voy a hacer esto, voy a negar en esto, voy a practicar la caridad con tal o cual que me cuesta, voy a ser especialmente cuidadoso a la vida de oración, voy a dedicar más tiempo a la caridad con los pobres, voy a dedicar más tiempo a visitar los enfermos, voy a dedicar más tiempo a confesar, me voy a vencer en aquellas cosas que me cuestan, o lo que sea. Voy a la vida de oración, creo que principalmente. Hay que recordar aquella regla de discernimiento de espíritus que trae San Ignacio sobre el modo que obra el demonio en las reglas de la primera semana, diciendo que el demonio es como uno que rodea un castillo viendo la parte más débil, más flaca, para poder entrar ahí, para poder abrir la brecha. Y una vez que entra nos hace mucho daño. Entonces nosotros tenemos que hacer examen sobre las virtudes que nos faltan o sobre los defectos que tenemos. Y si no sabemos bien de qué hacer, apuntemos a cosas grandes, porque hay que ensanchar el alma. Apuntemos a la caridad heroica, apuntemos a la humildad, apuntemos a virtudes mortificantes como el amor a la cruz, como la abnegación, el amor a las humillaciones. Apuntemos, por ejemplo, a la docilidad al Espíritu Santo cuando nos viene en mente algo bueno, algo que nos empuja a cosas grandes, incluso a cosas heroicas. Discernamos y sin mezquindades, a ser dóciles al Espíritu Santo, a dejarnos llevar por el viento del Espíritu. Por eso el examen particular se debe hacer sobre esos defectos dominantes o sobre las virtudes que vemos que nos faltan y que durante los ejercicios hemos visto que tenemos que perfeccionar, que enmendar. Por eso no se trata de cambiar todo, sino de enmendarse y de corregir. El examen particular es un medio fundamental de santificación. La vida espiritual es algo vivo y si no tenemos algo en qué trabajar, algo concreto, no nos quedamos sin objetivo concreto. No damos, como ya cité de San Pablo, esos golpes bien dados, damos golpes en el vacío, vivimos como una ameba sin saber bien qué tenemos que hacer. En cambio tenemos que tener objetivos claros y concretos y en ellos poner nuestra voluntad pidiendo el auxilio de la gracia de Dios. Por eso perseverar en el examen de conciencia. Tenemos además en el rezo de las completas siempre el recuerdo de hacer el examen de conciencia y bueno, ya hay que darse tiempo de hacerlo y de hacerlo bien. Bueno, indico algunas áreas y doy algunos consejos que pueden ser útiles o no, fíjense ustedes, para la enmienda de la propia vida como sacerdote. En primer lugar, sobre la vida espiritual. Tenemos que examinarnos sobre la Santa Misa, sobre la celebración de la Santa Misa, es decir, la preparación de la misa y sobre nuestra identificación con Cristo, sacerdote y víctima. Si en la misa realmente cuando hablamos en primera persona, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, nos estamos como compenetrando con Cristo y nos estamos ofreciendo con Él. Estamos buscando de unirnos a los fines por los cuales Él se ofrece, el fin latréutico de la gloria de Dios, el fin eucarístico de darle gracias en Cristo por todos los bienes recibidos, el más grande es el mismo Cristo, al fin expiatorio, es decir, de la expiación de los pecados, y al fin impetratorio, es decir, pidiendo las gracias que necesitamos. Esa es la intención de Cristo, fue la intención en el Calvario y es la misma de la oblación que se perpetúa, la misma oblación del Calvario en cada misa, y a esa intención de Cristo tenemos que unirnos. Entonces examinarnos sobre eso. También examinarnos sobre nuestra formación litúrgica, sobre cómo observamos las rúbricas del misal
y sobre si nos preocupamos de conocer más y mejor el misal, la misa, los sacramentos, es decir, conocemos realmente los libros litúrgicos, de tal manera que podamos celebrar siempre y mejor los misterios cristianos que se celebran en la liturgia. Entonces, examinarnos sobre nuestra relación con la misa, examinarnos sobre nuestra oración, si vivimos bien todo el tiempo destinado a la oración, si dedicamos tiempo a la oración mental, si nos preparamos debidamente, si examinamos nuestra oración para ir mejorando justamente, si durante el día vivimos unidos a Dios y por lo tanto hacemos todo con espíritu de oración. Nuestro Señor dice en el Evangelio que hay que orar sin cesar. Orar sin cesar, pero no se puede estar las 24 horas en la capilla rezando, sino que hay que estar unido a Dios con las virtudes teologales. Eso hace que todo tenga el perfume y el aroma de la oración. Es la vida de las virtudes teologales. Si es muy complicada la parroquia, si hay mucho trabajo, hay que poner los medios para tener el tiempo para rezar. No puede uno, dice San Carlos Borromeo, no puede uno arriesgarse a quedarse árido porque después no va a tener nada que dar. Entonces, el celo por las almas no puede ser tal que vaya en detrimento de la propia vida espiritual. No puede ser tal. Examinarnos también sobre cómo recibimos los sacramentos, sobre cómo comulgamos en la misa, sobre cómo nos confesamos, con qué frecuencia, con qué arrepentimiento, con qué disposiciones. Examinar también sobre el rezo del rosario, cómo lo rezamos, también más generalmente sobre nuestra devoción a la Virgen María. El rezo del rosario es una exigencia del Código de Derecho Canónico, al menos para los religiosos, creo que también para los sacerdotes diocesanos. Preguntarnos si nuestra devoción a María es una devoción interior, tierna, santa, constante, desinteresada, como enseña San Luis María de Griñón de Montfort. Pero el rosario, como dice San Juan Pablo II en Rosarium Virginis Mariae, es tratar de ver a Cristo contemplándolo desde el corazón de la Virgen. Mirar los misterios de Cristo, pero desde ella, desde su propio corazón. Examinarnos sobre cómo rezamos el breviario. También aquí hay que organizarse, porque si no se rezan las horas a una hora fija, es probable que el final del día nos toque con todo el breviario todavía para rezar, salvo tal vez las laudes. Muchas veces se puede dejar de lado entonces por el cansancio, etc. Entonces los que están muy ocupados en el apostolado tienen que fijarse las horas para poder rezar el breviario. Las laudes, el oficio, la hora intermedia y las vísperas y por supuesto también las completa reservando un tiempo para el examen particular. Examinarnos sobre nuestra vida de penitencia, es decir, principalmente de la penitencia interior, de nuestra abnegación, de nuestra generosidad, de nuestra caridad, que implica salir de nosotros mismos. Lo opuesto a la caridad es el egoísmo, de nuestra donación a Dios y a los demás, nuestra abnegación, nuestra renuncia a nuestro juicio propio, a nuestra propia voluntad, a nuestro propio gusto. Todo eso que, por ejemplo, se da tantas veces con las cosas que nos contrarían en la parroquia, la gente con la que hay que tener especial paciencia, a veces en la misma comunidad sacerdotal, saber renunciar a nuestro propio gusto, juicio, voluntad, por los demás, por caridad, así, en fin. Pero también no solo la penitencia interior, esta renuncia, esta abnegación, sino también la penitencia exterior. Porque la penitencia exterior, la mortificación, ayuda mucho a nuestra santificación. San Ignacio explica el sentido de la penitencia, indica que nos conforma con Jesucristo crucificado, pero también hace que los sentidos se sujeten a la razón y así el alma tenga señorío. Hace que uno tenga señorío sobre sí mismo, que uno tenga, justamente eso, dominio de sí, que es una virtud muy importante para el sacerdote, fundamental. Entonces también la negación de los propios gustos, en el comer, en el beber, en nuestras comodidades. En algunos tiempos puede ser mayor la penitencia o debe ser mayor, como en la Cuaresma, tal vez en el Adviento.
Bueno, examinarnos un poco sobre eso. No llenarnos de propósitos, repito, porque no los vamos a cumplir. Pero sí ver cómo somos generosos en nuestra abnegación. Forma parte de nuestra vida espiritual las lecturas espirituales, sin las cuales el alma se queda sin alimento. La misma oración no se alimenta, especialmente la lectura de la Sagrada Escritura. ¿Qué relación tengo yo, sacerdote, con la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que debo predicar y enseñar? Entonces tenemos que alimentarnos cotidianamente del pan de la palabra, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice el Deuteronomio, y lo repite nuestro Señor Jesucristo para vencer las tentaciones del demonio. Entonces nosotros tenemos que nutrirnos de la Eucaristía, es palabra viva, de la Sagrada Escritura, es palabra viva, palabra que penetra, es espada de doble filo, dice San Pablo, que penetra hasta la profundidad del espíritu, de nuestro interior, hasta la médula, dice él, hasta las junturas de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Es decir, es capaz de convertirnos porque es palabra viva la Sagrada Escritura. Bueno, lectura espiritual, la Escritura, los clásicos de espiritualidad, cómo nos formamos espiritualmente, qué conocimiento tenemos de la vida espiritual, porque tenemos que ser maestros de vida espiritual. Estamos llamados a la dirección de las almas, entonces nadie da lo que no tiene. Y por eso tenemos que ver también cómo seguir formándonos siempre en la vida espiritual. Y después forma parte de nuestro plan de vida, debe formar parte nuestra dirección espiritual. Tener una guía espiritual, tener un sacerdote con el cual hablar, al cual dar cuentas, con el cual confiarse, con el cual ser dóciles. Ver si hacemos dirección espiritual, si la hacemos con frecuencia. Bueno, son algunas cosas para tener en cuenta. Después también tenemos que examinarnos y reformarnos sobre nuestra vida intelectual. El sacerdote está llamado a ser luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dice a los apóstoles. Nos ha mandado después por todo el mundo para instruir a las naciones, enseñándoles, dice el Señor, a observar todo lo que yo os he enseñado. En los labios del sacerdote, dice la Sagrada Escritura, en Malaquías 2:7, se espera de los labios, dice, los labios del sacerdote guardan la ciencia y la ley se busca en su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. El sacramento del orden se llama orden justamente porque el sacerdote es cabeza que debe ordenar, guiar, conducir a los demás. Y eso no se hace sin una buena formación. Por tanto, tener que considerar cómo nos organizamos para poder estudiar, para poder leer, para poder escribir, para tal vez publicar, aunque sea en las cosas de la parroquia, pero también enseñar por medio de la palabra escrita, aunque sean cosas sencillas, pero que quedan, que llega a los hogares, que llega a las casas. En fin, aprovechar el extensísimo magisterio pontificio para los temas que queremos estudiar y profundizar, leer los grandes autores, los grandes teólogos, leer los grandes doctores que han sido maestros de teología, leer a Santo Tomás, leer a San Agustín, es decir, leer a los padres de la Iglesia, ver de nutrir nuestra vida intelectual con buenas lecturas, porque autores modernos también, pero que sean buenos y fieles, que tengan buen discernimiento, con buenas lecturas que nos ayuden justamente después a no solo estar bien formados nosotros, sino a poder ser luz de las naciones, iluminar los problemas concretos de nuestro tiempo. En tercer lugar, examinarnos cómo somos en nuestra vida de disciplina y también en nuestra vida común. Si somos religiosos y vivimos en comunidad, si somos sacerdotes diocesanos y nos toca igual vivir con algún otro u otros sacerdotes diocesanos, entonces ver cómo somos, cómo es nuestra organización, cómo es mi horario diario, cómo lo cumplo, cómo es la práctica del silencio, porque tengo que tener tiempos de silencio. Un sacerdote que no sabe estar en silencio es uno que no va a estar a la escucha de la palabra de Dios, uno que está siempre buscando en qué ocuparse con cosas ruidosas y mundanas, no va a saber, no va a ser un hombre de profunda oración como tenemos que ser nosotros los sacerdotes. Hay que tener tiempos de soledad y de silencio.
son necesarísimos para escuchar la voz de Dios, para escuchar al Maestro interior que es el Espíritu Santo y que habla en el silencio, no en el tumulto. Tenemos que examinarnos sobre nuestra caridad fraterna, nuestra actitud de servicio a la comunidad, si vivimos en comunidad, y todo lo relacionado con la caridad fraterna, con la gente. Si no practicamos la caridad fraterna, no amamos a Dios. Eso lo dice San Juan. El que dice que ama a Dios al que no ve y no ama al prójimo al que ve. Pero amarlo de verdad, con obras, no de palabras solamente. Si no amamos al prójimo, es mentira que amamos a Dios. Por eso tener caridad fraterna, estar dispuesto incluso a corregir a los hermanos, a corregir a nuestros fieles, pero con caridad fraterna, no con crítica amarga o destructiva o hiriente, sino justamente por caridad. También cómo realizamos nuestro trabajo en la casa, lo que nos toque hacer, en la parroquia, nuestro tiempo de trabajo, nuestro trabajo por el bien común. Cómo es el orden en mis cosas. Los antiguos decían, serva ordinem et ordo servabit te. Conserva el orden y el orden te conservará, te mantendrá. Como tengo las cosas en mi habitación, como tengo las cosas en la parroquia, si me organizo, dedico tiempo a la organización, que es muy importante. Gran parte de nuestra eficacia pastoral depende de la organización, aunque por supuesto fundamentalmente depende de que Dios la bendiga. Entonces examinar cómo uso el tiempo. A veces los sacerdotes están buscando qué hacer, ver cómo llenan la agenda, y qué hago la semana que viene, y entonces examinarse cómo lo uso, buscando, muchas veces perdiendo muchísimo tiempo. Por eso hay que examinarse, por ejemplo, cómo uso los vehículos, si estoy todo el tiempo viendo a dónde ir, qué hacer, dónde pasear, a quién visitar, pero sin tener un término ad quem, sin saber, sin dar golpes concretos, sin saber qué hacer. Examinarme mucho sobre el uso del tiempo y examinarme mucho sobre el uso de los medios de comunicación. Esto es una cosa fundamental. Hoy con el acceso a Internet, no solo en las computadoras, sino en las tablets, en los teléfonos, etcétera, las redes sociales, cuánto tiempo se pierde, que no está ordenado a Dios, viendo noticias, viendo deportes, viendo videitos, leyendo un diario, otro diario, cuando ya basta una vez en el día mirar las noticias y al otro día se pueden volver a mirar sin que se haya caído el mundo. Y cuánto tiempo se pierde entonces, y cuántas veces también esas son ocasiones de ponernos en ocasión de pecado. Por eso no hay que ser ingenuos con el uso de los medios. El mismo Código de Derecho Canónico manda ser muy cuidadosos con el uso de aquellos medios que pueden poner en riesgo nuestra castidad. Y muchos sacerdotes no perseveran en el sacerdocio porque han caído en problemas de pureza a causa del mal uso de los medios. Entonces no hay que ser ingenuos con esto y hay que examinarse y hay que ser muy determinado. Usarlos tanto cuanto. Si es necesario usarlos para recrearse, también, pero para recrearse, con una medida, con una proporción. Y por eso, ¿cuántas veces estamos más pendientes de la web, de lo que pasa ahí, sea en redes sociales o lo que sea, y no somos capaces de tomar un libro para leer, o damos más tiempo a rezar, después rezamos rápido y apurados y mal? Bueno, y finalmente tenemos que examinarnos en otros aspectos de nuestra vida, si somos religiosos con mayor razón, pero si somos sacerdotes diocesanos también en aspectos que tocan nuestra identidad sacerdotal y nuestra configuración con Cristo. Y así nuestra pobreza, ver si tenemos demasiadas cosas que capaz que nunca utilicemos. Si estamos preocupados por tener más cosas, por mejorar excesivamente nuestro modo de vivir, la casa, las cosas. Si estamos siempre con una carrera armamentista para tener un mejor teléfono, una mejor computadora, tal vez innecesariamente. En fin, ver cómo es nuestra actitud de señorío y desprendimiento respecto de las cosas, respecto del dinero.
Tenemos que examinar nuestra vida de pureza y castidad, cómo es nuestro trato con las mujeres. Hay que tener mucho cuidado también con los aspectos de la vanidad, con el deseo de agradar, de caer bien, de ser simpático. Pero también hay muchas otras cosas que observar, como son virtudes hermanas de la castidad. Tener una parte de la casa donde entre que sea de clausura, donde realmente esté solamente el sacerdote o la comunidad religiosa, en el caso que seamos religiosos. Es importante preservar esto. Lo mismo que ya dije de los medios de comunicación. El trato con las hermanas tiene que ser con las mujeres, tiene que ser con toda pureza. San Pablo dice como hermanas en Cristo, y con las más ancianas como madres, y como hijas, con las más jóvenes, con las niñas. Entonces tener siempre mucho cuidado, mucho señorío, una actitud verdaderamente paternal, como tenía Cristo con su madre y como tenía Cristo con las santas mujeres. Examinarnos cómo somos en la obediencia, qué actitud tenemos con nuestros superiores, si con el párroco o con nuestro superior religioso o con el obispo, qué disponibilidad tenemos y generosidad para las cosas que nos piden, para las cosas que sabemos que alguien tiene que hacer y ofrecerse y dar un paso. Pero bueno, nadie lo hace por mezquindad y para tener más tiempo para quién sabe qué, para egoísmo. Ver si nuestra obediencia es solamente externo material o si realmente nos ayuda a practicar la virtud de la obediencia, la virtud interior de la obediencia. Ver cómo somos respecto a los superiores en nuestras críticas, si realmente somos capaces de vivir la caridad con ellos, viendo en ellos a aquel que ocupa en nuestras vidas en gran parte el lugar de Dios. Y en un quinto y último lugar, con esto termino, examinarnos en nuestros apostolados, ver cómo es nuestra preparación del apostolado. El celo por las almas se manifiesta a menudo en el celo en la preparación del apostolado. No se puede estar siempre improvisando. Hay veces que hay que improvisar, pero eso no puede ser la regla. Los apostolados tienen que estar planificados y organizados. Nosotros sacerdotes tenemos que dedicar tiempo a la predicación, a la homilía. Es fundamental la homilía. Dios mueve los corazones por medio de la homilía, por medio de la predicación de la palabra, pero para eso hay que prepararse. La homilía hay que rezarla, hay que imbuirse de la palabra de Dios que toca este domingo o este día. Hay que meditarla, hay que asimilarla, hay que hacerla propia. Hay que leer sobre ese comentario, sobre ese evangelio, sobre esas lecturas. La homilía que está rezada y pensada es una homilía totalmente distinta de la homilía improvisada. Y además, si no preparamos la homilía, siempre terminamos diciendo las mismas cosas. Aunque empecemos con cosas distintas, vamos a terminar en las mismas 3 o 4 pobres verdades que siempre estamos rumiando, en vez de engrandecer nuestra alma y enriquecerla con el conocimiento de la palabra de Dios, para poder aquello que hemos contemplado, aquello que hemos rezado, poder transmitirlo a los demás. Como dice San Juan tan hermosamente, lo que contemplaron nuestros ojos acerca de la palabra de vida, eso os transmitimos. Eso tenemos que hacer nosotros sacerdotes en nuestra vida de intimidad con Cristo. También ver qué visión tenemos nosotros de las almas en el apostolado. A veces uno encuentra sacerdotes que están siempre aprovechándose de las personas, viendo qué me puede dar, en qué me puede ayudar, a este qué le puedo sacar, generoso, Bueno, y a veces está bien ver esas cosas con una buena proporción, buscando el bien de las almas y la gloria de Dios, porque hace falta también tener ayudantes y donantes. Pero eso no puede ser el fin de nuestra relación con las personas. Tenemos que buscar el bien espiritual y la salvación del alma. Eso es lo primero. Tenemos que ser padres, tenemos que ser buenos pastores, y la característica fundamental del buen pastor es que da la vida por las almas. No esquila las ovejas, no busca la lana y la leche de las ovejas, sino que da la vida por las ovejas. Entonces hay que examinarse sobre nuestra caridad pastoral, que es el objetivo de todo lo otro, de toda la otra formación. Tenemos que ver si rezamos por las almas a nosotros confiadas. El día de la ordenación nos comprometimos a interceder por el pueblo de Dios.
¿Cuánto rezamos por las almas a nosotros confiadas y por aquellas más alejadas, por aquellas más necesitadas? Hay que ver si buscamos a todos o solamente a los que siempre vienen, a los que nos caen bien, a los que son amigos, y no buscamos por ahí a los más difíciles, a los más descarriados, a los que están más lejos. Encontrar la manera de que nuestra caridad pastoral alcance a todos, porque tenemos que amar con el amor de Cristo y Cristo murió por todos. Bueno, queridos hermanos, estas son algunas ideas que nos pueden ayudar a hacer propósitos concretos, realizables, pocos, pero buenos, y examinarnos sobre ellos, teniendo en cuenta aquel principio de San Ignacio que mencionamos al inicio de esta plática: tanto se aprovechará en todas las cosas espirituales cuanto salga de su amor, querer e interés. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.